Muchas gracias a todos. Las presentaciones han estado excelentes. Creo que nos han aportado un montón de información y yo creo que bastante inquietud también en los participantes porque hay varias preguntas que han formulado, que Clara ha hecho una recopilación de ellas. Yo la va a tratar pues de exponerlas aquí para que podáis tener un feedback con los participantes. Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros por la presentación, por el esfuerzo que habéis hecho para hacer esa transferencia de conocimiento. No es fácil en esta área que es, digamos, la multidisciplinariedad en salud pública y en salud ambiental suponen un reto porque, claro, cada uno tenemos nuestros conocimientos de un campo y esa transferencia cuesta un poquito y os agradecemos el esfuerzo en hacerlo todo tan fácil. Bueno, la primera pregunta es con respecto a los criterios se preguntan si los criterios de confort e incluso de salud en cuanto al aire interior se evalúan por parte de los colegios de arquitectos cuando se visan los proyectos. Bueno, esa es una pregunta trampa. Vamos, yo personalmente no soy quien para contestar lo que hacen los colegios de arquitectos. Lo que no cabe duda es que la normativa, en este caso el Código Técnico a través de la HS3, fija unos criterios de ventilación para edificios residenciales y a través del H2, el RITE, para edificios no residenciales. Yo estoy convencido de que esa normativa se está trasladando a los proyectos. Otra cosa es que la labor de los colegios de arquitectos sea verificarlo, o de los ayuntamientos a la hora de dar las licencias o dar las aperturas cuando verifican si se ha llevado a la obra, a la práctica. Yo no sé si mis compañeras pueden decir algo más, pero no creo que seamos nosotros los que podamos responder. Deberían ser los colegios de arquitectos. Yo creo que los colegios de arquitectos lo que hacen es verificar un poco que cumpla la normativa, pero bueno, como comentaba, creo que alguien por ahí en los comentarios, no hacen cálculos. Entonces, eso queda en la responsabilidad de los técnicos que certifican. Y luego, pues en criterios de confort, pues está claro que hay normativa, en criterios de salud, pues todo lo que sean, vamos, si está normalizado, pues sí, lo que pasa que no existe una normativa. Realmente, por lo menos yo desde la parte de los materiales, existe una normativa de aplicación de los materiales y de los contaminantes que emiten durante el proceso de aplicación, pero no durante el uso, ¿no? O sea, no existe normativa al respecto, ¿no? Por lo tanto, los colegios no pueden verificar nada, claro, ahí. Bueno, otra pregunta es, ¿qué cuestiones se tendrían que tener en cuenta de manera más específica si hablamos de edificios de ámbito laboral? Ponían el ejemplo de un centro sanitario, una unidad sin ventanas, ventilación ni luz del día, puede influir tanto en pacientes como profesionales. Efectivamente, vamos, es que habría que hacer una revisión muy, muy exhaustiva de las condiciones donde trabajamos, o sea, porque realmente es que muchas de ellas no tienen el índice de calidad ni de bienestar ni de lejos, ni de lejos. Yo conozco algunas empresas que están ahora haciendo oficinas saludables, que la llaman, pues intentando que el 80% de todas las mesas tengan iluminación natural, incluso con cosas tan variopintas como que haya una comida saludable todos los días, que la gente use la escalera y los ascensores los ponen a una velocidad tan lenta que tardas menos subiendo una escalera que cogiendo un ascensor, por ejemplo, haciendo reuniones de pie en vez de reuniones sentada a todas las personas. En fin, hay incluso comprando sillas que estén adaptadas a cada persona para evitar dolores de espalda, etcétera. O sea, es que hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. O sea, y muchas veces yo creo que incluso siempre al final decimos que haya normativas, pero bueno, a veces es que tampoco es que haya normativas, es que haya un poco de sensatez y que también se vayan aplicando. Y desde luego, desde los edificios sanitarios, los ambulatorios, las consultas externas, los hospitales, es que habría tantísimo que mejorar bueno, yo creo que tenemos que empezar ese camino cuanto antes, ¿eh? No sé si queréis añadir algo más, Javier y Mar.
Bueno, yo creo que lo que ha dicho Esther era clarísimo. De todo lo que más me preocupaba de esa pregunta era el tema de la luz. Creo que la luz es tan importante de cara a los estados de ánimo, a la salud psicológica, a evitar problemas depresivos en climas como el nuestro tan llenos de luz, que tengan problemas en los países nórdicos donde hay épocas del año en las que no reciben luz y cuando reciben luz es con una intensidad tan baja que no es capaz de interaccionar con el organismo y generar serotonina. Pero en el caso de nuestro clima es algo tan sencillo que ese tipo de edificaciones, ese tipo de entornos y de ambientes donde no hay luz natural es una auténtica aberración. O sea que ese sería uno de los puntos básicos para intervenir. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. A ver, indican, en relación con la necesidad de reducir las emisiones, una parte importante se relaciona con las edificaciones. Se menciona una norma que exigía a los edificios a partir de un determinado año que avanzaran hacia ser autosuficientes, como reutilización de agua, energías limpias. ¿Podrían confirmar este aspecto? Y si es así, ¿qué creen que se debe hacer para que se empiece a cumplir? Que yo sepa, no hay ninguna normativa que sea así de amplia en ese sentido. La normativa que estamos aplicando hoy en nuestra norma europea en España es una aplicación de la norma europea de la Directiva de Edificios de Energía Casi Cero, que tienden a que las normativas locales lo apliquen de la forma local como corresponda y que implique que los edificios consuman menos energía. Pero en acondicionamiento y agua caliente sanitaria nada más. El borrador que ahora mismo tiene Europa encima de la mesa va hacia un edificio de energía cero, pero entendiendo solamente acondicionamiento y agua caliente sanitaria, cuando realmente los consumos de energía de un edificio pues son, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, que puede ser un 50% más de lo que gastamos en acondicionamiento, o la energía de los materiales, la embebida en los materiales y toda la contaminación generada, que es todavía mucho más importante. Todo eso se tendría que tener en cuenta en normativas futuras. Hoy en día ni siquiera a nivel europeo lo hay. Pero el tema del agua, por ejemplo, me parece casi lo más importante de todo, porque el agua que tenemos en la Tierra es la que hay. Como cada vez somos más millones, ya estamos cerca de los 8.000 millones, pues cada vez nos toca menos. Y en ese sentido, las ordenanzas, y no sé cómo está en Andalucía, pero muchas veces las ordenanzas locales no facilitan nada la gestión del agua, al contrario, lo dificultan. En el caso de la ordenanza del agua de Madrid, pues prácticamente es imposible utilizar agua de lluvia o agua tratada, ni siquiera para llenar cisternas o riegos, porque no ha entrado todavía en esa filosofía importante que es la correcta gestión del agua. Luego hay muchísimo que trabajar todavía en este sentido. Yo un poco por complementar desde la parte de los materiales, sí que como ha comentado Javier, en el uso de los edificios están la energía operacional, que es la del uso del propio edificio, está la energía embebida, ¿no? De la que tiene la propia edificación por los sistemas constructivos y los materiales que tiene metidos, ¿no? Entonces, vamos, sí, efectivamente, poco a poco se va a reducir esa energía, que bueno, ya ha aclarado Javier, desde la parte operacional y desde la parte de energía embebida, desde las directivas europeas y el programa actual vamos, de la Unión Europea, lo que se promueve sobre todo es la producción en ciclo de vida cerrado, que se llama, y se está hablando que se va a implementar lo que se llama un pasaporte de materiales. Es decir, que los materiales que se tienen, pues cuando, bueno, cada vez va a ser como más restrictivo demoler, ¿no? De cara a que tenemos mucho parque inmobiliario y la idea es que ese parque inmobiliario tiene mucha energía embebida y que se utilice esa energía embebida. Y luego, por otra parte, si se demuele, pues se va a obligar bueno, que cada una de las piececitas, o sea, que primero se quite lo peligroso, eso en primer lugar, lo peligroso sí que se gestionaría aparte. Una vez quitado lo peligroso, pues lo siguiente sería ir desmontando piececitas que se puedan reincorporar en otros sitios. Entonces, por ejemplo, un ladrillo, pues se quita un ladrillo y se quita el mortero, y entonces ese ladrillo, pues debería llevar como un pasaporte, pues ese se podría reintroducir tal cual en otro sitio, ¿no? Esa es un poco la tendencia, ¿no? Pero bueno, por ahora se está implementando y lo que se está haciendo es, para intentar llegar ahí, pues penalizar cada vez más la parte de, pues vamos, o exigir a un reciclaje que sea separativo desde origen, que ya
En la península no lo teníamos y ya se ha impuesto desde el julio pasado. Vamos, se va yendo poco a poco, ¿no? Pero también yo creo que ahí falta mucha sensibilización, ¿no? Por parte también de la población y mucha formación sobre que no pasa nada utilizar un ladrillo que haya sido utilizado en otro sitio, ¿no? O sea que creo que también hay falta un poco de cultura, ¿no? Es que en la Yo quería, arquitectura... yo quería añadir que en la guía aparece un índice, un estándar de bienestar que es muy interesante, que es el bienestar Well Communities, que bueno, centra un poco la certificación de los edificios, no por lo que consumen o la eficiencia energética de su casco, de su envolvente, sino en el bienestar de las personas que lo habitan. Entonces se habla de bienestar en luz, en sonido, en calidad del agua, en fin, es darle un poco la vuelta, pensar en las personas, no tanto en esos contenedores. Y creo que es muy interesante. Está en la guía el enlace y bueno, pues si el que quiera complementar, yo les invito a que lo busquen. Yo, por completar lo que estaba diciendo Omar, en la arquitectura tradicional, pues la reutilización ha sido algo normal, no solamente en elementos constructivos que se utilizaban, pues a lo mejor de una construcción a la otra, por supuesto las tejas nunca se han tirado, elementos de madera que podían servir para la cubierta siguiente, pero lo que pasa es que ahora nos gusta como tirar las cosas, ¿no? Parece que usar las cosas nuevas nos da como mayor carisma, pero desde el punto de vista de la energía embebida, que es realmente complicado realmente reducir la energía, será lo último que seamos capaces de resolver. Algo que se podría resolver con cierta facilidad es la energía embebida en el transporte, porque hay que pensar que los materiales no solamente es extracción, fabricación y luego demolición, sino que es transporte también. Es el uso de materiales del entorno local, del entorno próximo, de fábricas locales, reduce mucho la energía embebida y es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos. Es que a lo mejor el mármol que fabrican o que se puede extraer en Grecia es más barato y es más bonito que el de Sierra Elvira, pero es que el de Sierra Elvira lo tengo al lado, pues a lo mejor es el que debería estar utilizando. Es decir, es un cambio de mentalidad, como bien decíais. Sí. Bueno, a ver, otra pregunta. Preguntan sobre cuando se habla de métodos de limpieza del aire, ¿en qué consisten exactamente y si son recomendables para uso de población general o más específicos en personas con patologías respiratorias o alergias? Pero yo ahí he leído la pregunta antes en el chat y me ha parecido que hablaba de recuperadores de calor, me parece, ¿no? Decía algo de recuperadores. Realmente los recuperadores de calor lo que hacen es ahorrar energía. O sea, son sistemas que lo que hacen es evitar que la energía del aire ya acondicionado, caliente o frío, pues se tire al exterior contaminado y hay que tirarlo y hay que sustituirlo. Entonces un intercambiador de calor lo único que hace es ceder la energía al intercambiador de energía. Se cede la energía del aire que se va a expulsar, calor o frío, y el aire de admisión limpio, con todas las limitaciones que tiene el aire exterior, como aire limpio, recoge esa energía. Por tanto, a efectos de calidad de aire y a efectos de salud, como se preguntaba, es lo mismo un recuperador de calor que un aireador, como dice el código técnico, solo que uno ahorra energía y el otro no, pero no hay diferencia desde el punto de vista sanitario. Y luego sí que hay algún recuperador de calor que sí que puedes incorporar filtros, ¿no? Filtros normalmente, pero de partículas gruesas, ¿no? De 10, de 2,5. Y bueno, pues en ese caso, pues sí que puedes eliminar alguna parte, algún contaminante específico, ¿no? Pero el problema es que esos contaminantes no, vamos, están muy limitados para cierto tipo de partículas, ¿no? Que como comentaba Javier, entonces, bueno, pues como purificador de aire, entre comillas, vale, ¿no? O no vale. Bueno, por aquí hay otra pregunta con respecto a si hay alguna relación entre las viviendas y casas de población de menor nivel socioeconómico sobre las de mayores niveles económicos en los materiales usados y por ende en su repercusión sobre la salud. Yo creo que el desconocimiento es igual en unos y otros. En este caso, hombre, tenemos, pero no creo, sinceramente, esto que hablábamos de este cambio de mentalidad, de usar los materiales locales, de tal, se puede hacer igual de mal y se está haciendo igual de mal en alto y en bajo standing, o sea que, y nos está afectando a todos la salud. Entonces es como algo que tenemos como que resolver.
Yo diría también, con relación a esto, alguna cosa relativamente curiosa. Hace unos pocos años hicimos la isla de calor de Madrid, por tanto, señalando zonas que eran peores, ¿no? Las zonas más calurosas en condiciones de verano, donde las olas de calor se acrecientan, donde el cambio climático va a dar condiciones mayores de temperatura. Bueno, pues en las zonas más críticas de la isla de calor es donde había la población más vulnerable con la calidad de construcción peor. O sea, no deja de ser curioso que, bueno, curioso, no sé si es la palabra correcta, pero no deja de ser singular. Si la diferencia entre la mejor o peor calidad de la construcción no es el tema de los materiales, sino es que unas tengan aislamiento y otras no lo tengan, entonces sí podríamos hablar de una diferencia para la salud muy notable, porque sabemos que esa pobreza energética debido a una falta de aislamiento, por ejemplo, o mala construcción, pues lleva a problemas de salud muy serios y a mortandad, porque estamos comprobando que hay mortalidad en verano en zonas de altas temperaturas por pobreza energética. Luego eso sí sería importante. Si hay esa mala construcción en un clima frío da lugar a condensaciones interiores, porque no tiene aislamiento ese cerramiento, y da lugar a condensaciones interiores, en las condensaciones seguramente se van a producir mohos y hongos que a través de las esporas se van a respirar y van a afectar igualmente a la salud. Es decir, que a lo mejor los materiales, pues a lo mejor no es que sean muy diferentes, pero el hecho del sistema constructivo o la construcción, pues sí puede dar lugar a entornos donde haya problemas para la salud. Y yo a esto a lo mejor también quería añadir que efectivamente, aunque los materiales sean los mismos y que exista mucho desconocimiento generalizado entre unos y otros, ¿no? Pues lo que comentaba también anteriormente, ¿no? De que se ha puesto la madera de moda porque es el material ecológico y lo que se utiliza en realidad no es madera, es un derivado de madera que lo que tiene son adhesivos y los adhesivos son peligrosos, ¿no? En realidad, porque sí que tienen contaminantes. Entonces, asociado también a ese uso de los materiales o partido del uso de materiales, como ha comentado Javier, si en esas zonas que son más vulnerables tienen mayores temperaturas, como es verdad que los materiales, los contaminantes se emiten con mayores temperaturas, pues en realidad desde ese punto de vista eh, sí que son más vulnerables, ¿no? En el sentido en el que están más expuestos a altas temperaturas que favorecen la emisión de los contaminantes, ¿no? Aparte, pues lo que ha comentado también Javier de los sistemas constructivos, ¿no? Que todo lo que es la presencia de condensaciones, ¿no? O de que se hagan intervenciones sin criterio, ¿no? El hecho de que en una edificación que no tenga aislamiento de repente se cambia la ventana, se pone muy estanca, ¿no? Y de repente empiezan a aparecer humedades que antes y problemas de hongos que antes no aparecían. O la pintura plástica, que claro, no transpira, no ayuda a que exista una regulación higrotérmica entre el espacio interior y la envolvente o el espacio, lo que es el cerramiento. Y entonces también ayuda a que la humedad se quede en el interior y bueno, pues que esos contaminantes se queden ahí, ¿no? O que haya más presencia de hongos y de moho, ¿no? Bien. Bueno, ahora hay otra pregunta. Dice que si podrían describir el ideal de vivienda saludable en cuanto a orientación, altura del suelo, metros cuadrados para 2 personas, materiales del suelo y paredes, etcétera. Yo no. Bueno, hay que adaptarse primero al lugar, o sea, primero hay que hacer un estudio, condiciones de clima, condiciones de soleamiento, condiciones de viento, condiciones higrotérmicas. Una vez que tenemos eso, hacemos un diseño bioclimático y una vez que tenemos ese diseño, lo hacemos con buenos materiales. Aquí no hay una receta, es decir, hay que hacerlo así y además sería horroroso porque al final serían todas las casas iguales y eso tampoco es el objetivo que vamos persiguiendo, ¿no? Necesitamos una ciudad variada, diversa, compleja, y para conseguir estas condiciones se pueden hacer de muchas maneras. Hacen falta buenos arquitectos. Esa es un poco la solución. ¿Queréis añadir algo más, Mari y Javier? No, en Bueno, realidad es que lo ha resumido, yo creo que Esther bien. El tema es suficientemente complejo como para que alguien pretenda hacer recetas y nosotros acabamos de hacer una guía, pero las recetas son malas. Las recetas lo que nos deben llevar es a saber
cómo debemos intervenir y cuál es el método de trabajo y saber que cada caso es distinto, que cada circunstancia es diferente, que cada clima es distinto, que cada calle es distinta, que cada recurso económico pues tiene que dar lugar a una solución distinta. ¿Cuál es la superficie ideal? Bueno, pues todos querríamos tener una casa más grande y en la pandemia pues nos hemos dado cuenta que los espacios eran muy pequeños cuando no hemos podido recurrir al exterior. No, es muy difícil dar una solución. Quizá eso, buenas prácticas. Lo que sí que a lo mejor como recomendación es tener ventilación cruzada, ¿no? Que es básico, que muchas de las edificaciones, incluso las más modernas, no tienen ventilación cruzada. Y el no tener ventilación cruzada, pues dificulta el acondicionamiento pasivo y también dificulta la eliminación de los contaminantes que pueda haber en el interior, ¿no? Entonces, eso como criterio así un poco general, yo creo que puede ser válido, ¿no? Y luego, vamos, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Esther y con Javier que en realidad no existen recetas, porque al final depende mucho de, pues eso, del lugar, del clima, del entorno urbano o no urbano en el cual se encuentre y de la disponibilidad, ¿no? También incluso de materiales que estén alrededor, ¿no? De los que se pueda sacar partido, ¿no? Pues yo voy a insistir en el asunto que ha dicho Mar, porque es exactamente lo que hace falta. Lo más importante para conseguir la salud dentro de los edificios es una buena ventilación, eso es fundamental, porque vamos a eliminar los contaminantes biológicos de la respiración, pero también los que tienen que ver con los materiales. Los orgánicos volátiles van a estar en muchos materiales de construcción, pero también en mobiliario, es decir, es muy difícil controlar el mobiliario y conozco estudios que se han hecho y se ha verificado cómo en un mes todos los orgánicos volátiles que se han incorporado con acabados y con materiales y con mobiliario se eliminan y sin embargo si el edificio está mal ventilado puede tardar más de un año. Claro, está sometido a esos orgánicos volátiles o no dependiendo de la ventilación. Recuerdo un estudio que se hizo sobre colegios en Andalucía donde se producía un curioso pico de formaldehído en un momento determinado de la clase que a mí me sorprendió hasta que me enteré cuál era el motivo y era el uso de pinturas de los niños. Era el momento que se ponía a utilizar las pinturas que tenían esos formaldehídos. Luego ahí habría que tenerlo también en cuenta. Eso no es construcción, eso no son mobiliario, pero habría que tenerlo en cuenta. Si ese espacio del aula está bien ventilado, pues evidentemente el efecto sobre la salud de los niños pues será nulo, ¿no? Pero sabemos que se está produciendo hasta esos aspectos que a lo mejor no somos muy conscientes de que están hasta que un día alguien lo comprueba y lo mide. Muy bien. Bueno, ya hay algunas preguntas así más específicas. Por ejemplo, esta que si se recomienda la ventilación en viviendas que tienen problemas de humedades localizadas en sitios con mucha humedad en el aire exterior. Hombre, yo creo que está clarísimo. El aire exterior, estamos hablando de invierno, porque creo que la pregunta venía del País Vasco, me ha parecido verla antes. Y si no era del País Vasco, me da igual. En condiciones de invierno, fuera la temperatura baja, aunque la humedad relativa sea alta, tiene un contenido de humedad bajo. En el momento en que ese aire entra al interior, pues automáticamente la humedad relativa baja. Por tanto, los problemas de humedad en el interior, que es donde más humedad hay, se eliminan con ventilación con aire exterior, que nos puede parecer que es más húmedo, pero no, es más seco. Por tanto, sí, indudablemente, ventilación, ventilación y ventilación. De hecho, de esto saben mucho los nórdicos, en el que, y sobre todo en su arquitectura tradicional, en el que en los ambientes interiores pues han consumido y han utilizado combustibles biomasa sólidos, madera, que produce mucha humedad al ambiente interior. Pues si no hubieran ventilado bien sus edificios, eso se habría convertido en condensaciones sobre la madera, que es el acabado interior clásico, habría tenido pudrición y habría tenido moho. Por tanto, ventilación pues, encima de todo. Ventilación y materiales que sean higroscópicos, que es muy importante, de acabado interior. Lo que has Porque dicho, las sí. pinturas esas muy negativas, efectivamente. Bueno, aquí otra pregunta, que la realización de estudios de emisión de contaminantes, ¿qué profesional es el más competente? Mar. ¿Perdón? Arquitecta. No sé. A ver, el profesional más competente para analizar los contaminantes interiores o la admisión de contaminantes exteriores, que no he entendido la pregunta, esa no la había leído yo en el chat todavía.
¿Cómo era, Clara? Simplemente dice la emisión de contaminantes. Tú la puedes La emisión interpretar de... como... Bueno, Mar, yo creo que tú eres una gran especialista en emisión de contaminantes interiores, justamente. Pues yo creo que la emisión de contaminantes exteriores que depende de la fuente. O sea, si viene del exterior, bueno, desde luego ahí tiene mucha importancia el diseño urbano. Por una parte, todos los contaminantes de vehículos, que son una fuente de contaminantes muy importantes, y como he comentado, los biológicos del diseño de los árboles, que es algo que a veces no se piensa, ¿no? Que decimos, vamos a poner árboles, y hay ciertas especies de árboles que son muy alergénicas, ¿no? Y que no se deberían poner, y menos en contacto o en zonas en las que hay mucha contaminación, porque se ve que las alergias o los efectos del polen, por ejemplo, se acentúan en presencia de ciertos contaminantes derivados de los contaminantes atmosféricos, ¿no? Y luego, en cuanto a los interiores, pues los interiores en principio, los derivados de los materiales de construcción, como digo, el problema principal es que no hay una normativa específica. La normativa que hay es la de condiciones de trabajadores, la del Instituto, el INSS, ¿no? El Instituto Nacional de Seguridad y social. Salud, creo que es, que lo que hace es referencia a los contaminantes, pero de los trabajadores en su puesto de trabajo, ¿no? Pero luego después no hay normativa sobre qué contaminantes se emiten esos materiales cuando se dejan en obra, cuánto tiempo tardan en perder, qué tipos de contaminantes se emiten, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todo un campo en el que deberíamos evolucionar, ¿no? De exigir, por lo menos, vamos, como he comentado antes, en Francia ya hay una normativa de calidad de aire que, aunque muy laxa, ¿no? en sus requisitos, pero algo, es un punto de partida. Entonces, por lo menos ir ahí, ¿no? A una exigencia mínima de contaminantes, que el problema es que son, o sea, los contaminantes, el problema es que los volátiles orgánicos son bastante más o menos fáciles de medir. El problema es que cuando pasa el tiempo, ellos pueden reaccionar con otros contaminantes y generar o bien presencia de ozono, que es muy difícil de medir, o puede generar partículas. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en el proyecto este de los coles, es que de repente aumentaban las partículas a veces, ¿no? Cuando se generaban volátiles orgánicos, que además muchos venían efectivamente de pinturas y del uso diverso, pero también el otro día que han estado a carnavales, ¿no? Pues de repente sacó un niño un disfraz de carnaval y de repente eso subió por las nubes, ¿no? Los volátiles. Y, o sea, que también iban asociados pues a cierto uso de la edificación, pero lo que se ve es que con el paso del tiempo esos volátiles empiezan, como dice su nombre, se volatilizan, empiezan a caer, pero algunos de ellos reaccionan con otros contaminantes y da lugar a partículas. Entonces, en función del tipo de partícula con la que reaccionen, si son partículas grandes, pesan más y se caen más o menos rápido. Si son partículas muy chiquititas las que generan, pues se quedan mucho tiempo en el aire, ¿no? O sea bueno, que no es tan sencillo, vamos, básicamente identificar qué tipos de contaminantes, pero bueno, en ello estamos. O sea que yo creo que em, esa es un poco la idea, ¿no? Una pregunta que también está aquí en el chat y que os quería yo un poco comentar, y más en la línea de que estáis trabajando vosotros en colegios y tenéis proyectos de investigación en este sentido, hace una pregunta en relación a qué materiales deberían no estar permitidos en los colegios, materiales de construcción o incluso mobiliario, entiendo yo, ya que evidentemente ahí tenemos a los niños que son mucho más susceptibles a la contaminación química y a la física también, y por tanto pasan muchas horas en los colegios. Creo que esto no sé si está regulado, se tiene en cuenta, sí que hemos vivido y hay quejas, no únicamente de los materiales de los edificios y tal, sino el confort térmico que tienen los niños en los colegios, y ha habido comunidades, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hace años, habían muchos barracones para los niños, no tenían un edificio en sí, condiciones de humedad y frío.
Entonces, ¿hay tipo de regulación en respecto a lo que están preguntando en este caso de los materiales? ¿Qué materiales no se deberían utilizar en los colegios? Bueno, ahora mismo en los colegios, Aunque por lo si no menos en está la comunidad, regulado, por lo menos que vosotros sepáis de la evidencia científica que hay. de normativa, por lo menos en la Comunidad de Madrid hay normativa sobre productos de limpieza en colegios, eso sí, pero no hay sobre el tipo de materiales que se deben utilizar, ¿no? Bueno, el proyecto que tenemos es que acaba de arrancar, ha arrancado ahora en septiembre, entonces estamos todavía tomando datos y creo que es demasiado pronto para lanzarnos a a hacer unas recomendaciones, ¿no? Pero en general yo diría que no deberían estar permitidos en el cole todos aquellos como sustancias malas, por así decirlo, aquellos que tengan una degradación que sea rápida, que esos son muchos de los plásticos además, cuando están sometidos a cambios de temperatura o cuando están sometidos a radiación ultravioleta, pues se rigidizan. Todos hemos sufrido un poco pues una manguera de polietileno cuando la dejas al sol un verano y cuando la vas a coger al final de verano está completamente rigidizada, ¿no? Y se rompe por todas partes. Pues al final esa rigidización, no en todos, o sea, he puesto ese como ejemplo, pero quizá no es el mejor ejemplo, pero en algunos tipos de plásticos hay radicales libres que se pueden desprender, ¿no? Por ejemplo, el PVC, ¿no? Que hay tanta polémica con él y todavía se sigue utilizando y de hecho hay revestimientos todavía hechos con PVC, ¿no? O el poliuretano, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre le digo a mis alumnos que el poliuretano es la panacea de todos los males, ¿no? Pues se utiliza es el tapachapuzas, ¿no? Que yo llamo. Y bueno, pues debería también no utilizarse, ¿no? Desde luego en espacios interiores, porque además si se calcina desprende cianuro de hidrógeno, ¿no? Algo así que vamos, es muy malo para la salud, si no letal. Pero vamos, yo creo que aventurarme así como ciertos, o sea, ciertos materiales no permitidos, diría que pues todos aquellos que por lo menos, o sea, que con cierta temperatura y no una temperatura, o sea, una temperatura elevada, porque en el interior de edificaciones encima escolares, pues como se ve uno de los problemas es las temperaturas tan elevadas, ¿no? Que se llega a alcanzar, pues con temperaturas elevadas, desde luego no emitan contaminantes, ¿no? Y que esos contaminantes sean peligrosos para la salud, ¿no? Es lo que casi diría. Yo quería añadir que en la Comunidad de Madrid hay un proyecto de transformación de los patios escolares para que convertirlos en pequeños oasis microclimáticos, que no estén solo llenos de pistas para deportivas y pistas duras y de colores oscuros, sino que aparezcan plantas, y bueno, para que ese control higrotérmico, ese pequeño microclima, bueno, pues que ya lo estamos viendo, ¿no? Que en algunos colegios en junio o final de mayo se consiguen temperaturas muy altas y claro, no puedes decir hoy que los niños no vengan al cole, ¿no? Entonces tenemos que resolver la situación y desde luego los patios de los colegios tienen la suficiente superficie como para que si ese entorno está sombreado, está con vegetación, está con pavimentos porosos, etcétera, etcétera, pues tener ahí un pequeño confort microclimático que es absolutamente necesario. Y también mejorar un poco ese freno de contaminantes de los coches externos que no entren en las ventanas directamente de los coles. O sea que eso también se podría hacer, ese tratamiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que vamos ya, no hay más preguntas, alguna que otra irán surgiendo cuando los participantes, la gente vaya leyendo las guías, que ya saben que están a su disposición en la página web del OSMAN, y también comunicar a los participantes que tenemos un buzón donde se pueden hacer consultas. Entonces, yo invito a que lean estas guías y si tienen alguna duda o alguna inquietud y tal, pues con gusto pues le daremos respuesta, se la enviaremos a los ponentes
que son los autores, los que son los expertos en ese tema en concreto, para que puedan resolver las dudas que tiene pues la población, tanto los profesionales como la ciudadanía. Volveros a dar las gracias por el enorme trabajo que habéis hecho, la lata que os hemos dado para arriba y para abajo con las guías, y haber tenido vuestro tiempo, haber dedicado vuestro tiempo esta tarde para poder transferir ese trabajo de investigación, todo lo que vosotros trabajáis en vuestro grupo de investigación, transferirlo a la ciudadanía, que yo creo que es algo que para los que trabajamos en ciencia a veces nos dificulta mucho, porque yo sé el esfuerzo enorme que habéis hecho esta misma tarde y que habéis hecho con las guías. Pues nada, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para futuros trabajos. El tema de lo de los colegios me ha interesado mucho. Yo creo que en un futuro, cuando ya tengáis más información al respecto, pues se puede sacar algún trabajo o en alguna de las jornadas podemos tocar este tema también. Y Muy nada, bien. yo voy a despediros, agradeceros y a los participantes también por el interés que están teniendo con todas las temáticas que estamos manejando en el OSMAN, y espero que haya sido del interés de todos.